buenas noches. Un nuevo martes de Alta Política. Ya está todo el escenario completo. Después del cierre de listas podemos decir que tenemos allí, ¿no?, a la vista cuáles son no solo los candidatos que van a ser aquellos que vamos a poder elegir en las PASO para presidente de la Nación, sino también muchos diputados nacionales, en algunos lugares senadores. Con lo cual tenemos allí ese universo de lo político y muchas reflexiones. En estas horas usted lo ha visto, comentaristas de todo tipo. A mí se me ocurrió pensar, ¿no?, que en el campo de la autopercepción lo que llama la atención es que no haya autopercibidos argentinos, porque cuando uno mira la oferta electoral y uno comenta después con el amigo, con el vecino, con cualquier otro ciudadano, hay una suerte de desazón, hay quizá poca esperanza, que dicen que es lo último que se pierde. En definitiva, cuando digo lo de la autopercepción de ser argentinos, es porque uno tendría la idea de un proyecto nacional, que uno tendría la idea de un proyecto de país, cuál sería el modelo a seguir. La oferta que se ofrece es una oferta que en definitiva muchas veces no habla de los temas que son los que hoy la sociedad requiere. Inclusive uno podría pensar que en el oficialismo la idea de que el mismo ministro de Economía, que hoy tenemos una inflación que supera el 100% anual, sea el candidato de ese sector, es como que llama mucho la atención. Por otro lado, cuando vemos en la oposición las alternativas también para poder presentar un programa, un plan, un proyecto, se nota que las internas parece que superan la posibilidad de los consensos para que la oferta sea más coherente. Es como que, en definitiva, unos dicen, estamos casi en un camino sin salida. Hay poca decisión respecto de lo que hay que hacer, o por lo menos poca imaginación respecto de lo que hay que hacer. Por eso tenemos hoy un video que es como un disparador para el programa de hoy, porque habla de un joven que con muy poca edad en la provincia de Chaco se pregunta por cosas que creo que nos preguntamos la mayoría de los argentinos, cosas simples que están en las conversaciones, pero que muchas veces la dirigencia política no recoge el guante. Y entonces la sensación que tenemos en tantos ciudadanos es que están más preocupados por los cargos que se habilitan en una elección que por los temas a resolver. Entonces, este disparador es para que vos me digas del otro lado, en el Instagram, puede ser Andrés-Suriani, puede ser en el Facebook, lo que venimos haciendo realmente desde hace muchos meses, es tratar de ir tomando nota y viendo cuál es el pulso de lo social. Y esto como reflexión final de este comienzo de programa. Si la moral social de un pueblo abraza éticas, abraza mínimos de éticas mínimos, es muy difícil que podamos tener un resultado positivo. ¿Qué quiero decir con esto que abraza un mínimo ético? Bueno, es que los principios y valores están por el piso y si no abrazamos un máximo de principios éticos y morales, estamos muy lejos de resolver inclusive cuestiones económicas. De hecho, la economía se basa en la confianza y entonces las recetas mágicas en sí no existen. Son, diríamos, pequeñas especulaciones que muchas veces pueden haber, pero que están muy lejos de la realidad social.
si abrazáramos, ¿no?, un máximo de principios éticos, seguramente abrazando esos valores que tienen que ver inclusive con aquellos principios sobre los cuales se fundó la República, seguramente allí podemos tener un poco más de luz. Señor director, quédese allí entonces para compartir esta hora de alta política. Maxikin, colchones y somiers. Sus placas de espuma de poliuretano y sus estructuras de resortes de acero garantizan durabilidad y confort, porque absorben los movimientos y brindan un descanso pleno sin interrupciones y sin igual. Su moderno proceso productivo avala tu colchón con garantía de fábrica. Maxikin, colchones y somiers, elegidos por la +1 del país. Prestigio y calidad de exportación. Es un producto Sosoli. Parque Industrial de Salta. ¿Sos inquilino? ¿Pagas expensas y no sabes qué estás pagando? ¿Las condiciones de contrato son abusivas? ¿Sos propietario y necesitas herramientas para alquilar sin intermediarios? Acércate a la primera Defensoría de Inquilinos de la ciudad en San Martín y Buenos Aires, de lunes a viernes, de 15 a 17 horas. También atendemos en SIX, nidos y delegaciones municipales. Brindamos asesoramiento jurídico para frenar abusos y se dispondrán conciliaciones gratuitas. Solicita turno o más información en www.municipalidadsalta.gov.ar/inquilinos. Municipalidad de Salta. Betina Romero, Intendenta. Muchas gracias a nuestros auspiciantes y como habíamos prometido, ponga, señor director, para hoy tener como disparador el video de este joven de Chaco que le dijo al gobernador Capitanich varias cosas que creo que es compartido por una gran cantidad de ciudadanos en toda la Argentina. Esto fue encuentro de jóvenes en el Chaco. Estaba el gobernador Capitanich y la vicegobernadora y una cantidad de jóvenes que previamente se habían propuesto algunos temas que se iban a hablar. Cuando un chico de 16 o 17 años, creo que 16, de nombre Lionel, ve los temas, ve que no hay temas que él considera que son importantes para la situación actual de la Argentina y decide proponer otros temas. Y cuando llega el momento de esta reunión, toma el micrófono y entre otras cosas le dice esto al gobernador. Y bueno, yo soy de Pampa del Infierno, un pueblo que crece gracias a la actividad rural, y estoy cansado. Estoy cansado de una Argentina sin futuro, una Argentina donde los jóvenes quieren estar y sueñan, trabajan para irse, porque ven que su país no va más. Un país rico donde la gente es pobre y aunque trabaja, y aunque trabaja, no se beneficia. El que no trabaja se beneficia. Y por todos lados hay injusticia. Ese no es el país que quiero. Un país en el que nos quieren desviar hablando de temas irrelevantes y no hablando de temas reales, como por ejemplo yo hoy en día no puedo ahorrar en mi moneda y tengo que estar ahorrando en una moneda extranjera todo el tiempo para que lo que yo tengo no se devalúe. Sin dispararme acá en medio irrelevante, porque vamos a salir de esta puerta y no nos van a escuchar, lamentablemente. Hay que hablar de temas en serio, como nuestro futuro, porque ni yo ni mi padre acá realmente tienen problema con una persona según su género. Lo que hagan en intimidad, la verdad, a mí y a los que están acá al lado, nos da igual. Lo que nos importa es la persona, la mentalidad que tienen. Se encasillan en un colectivo en vez de hacer su vida con normalidad, si es algo común supuestamente. En vez de hacer eso, discuten y se manifiestan por temas sin sentido. No sé ustedes, pero yo nunca vi a una persona que por sus preferencias sexuales cobra un plan. Eso no es igualdad. ¿De qué igualdad me hablan cuando hay miles de personas sin poder trabajar por la incompetencia de mi país, mientras que otros van al cajero y sacan plata sin ningún mérito, ningún esfuerzo? ¿Necesitamos un baño para adolescentes trans realmente? Escuchaba en el que decían que necesitamos un baño para adolescentes trans. ¿Es lo que necesitamos realmente? ¿Por qué no mejor pensar en lo precario que es nuestro sistema educativo? ¿Por qué no pensar en la clase media que se hace pobre? Ese es nuestro problema. No pensamos claramente. Y tenemos el pensamiento
en problemas secundarios y no en un objetivo claro. ¿Le parece bien gastar 15 millones de pesos en televisores para que violadores y asesinos miren partidos de fútbol? ¿Eso les parece justo? ¿O dejar entrar a violadores? Porque se identifica mujer y que embarace una reclusa, a mí eso no me parece justo, es justo tampoco. Las empresas se van del país, hay escasez de combustible, el sector agronómico no puede trabajar porque el gobierno le come todo lo que tiene. Quieren cambiar la manera en la que hablamos, le gastan el sector privado, sacándole la mayoría de sus ganancias, dejándolos sin motivación para seguir trabajando. Esto es insostenible. ¿Cómo piensa el 43% de la población que trabaja mantener al 57% sin trabajo? El socialismo está matando a la Argentina realmente, y a su juventud, y a mí me vienen a hablar de géneros. Para mí eso no va. Una X en el documento no va a cambiar el rumbo del país. El país lo vamos a cambiar nosotros si aprendemos a pensar y a trabajar, y dejar de depender del gobierno mediocre que tenemos. Argentina es un país rico, donde la gente es pobre y depende de charlatanes. Hay que dejar de ser así. Esto no se va a terminar hasta que cortemos el problema de raíz. Esto realmente es la opinión popular, señor gobernador. Bueno, ahí veíamos, ¿no? En realidad un joven de 17 años hablándole a Capitanich, y este es el contexto en el cual hoy tenemos una oferta electoral, y invité hoy a Federico Jane, que para mí es uno de los mejores consultores y analistas que hay en Salta para hablar de este tema. Federico, muy buenas noches, gracias por estar aquí. No, para mí un placer. Además, soy licenciado en Ciencias Políticas. Sí, sí, así que hacemos lo que podemos en términos de intentar, viste que antes eran los médicos brujos, después fueron los que tiraban las runas, bueno, ahora somos los politólogos, los que tenemos que hacer un poquito de futurología. Qué difícil en un momento como el que vive la Argentina, con tantos problemas económicos, donde este gobierno no tuvo un plan, un programa, un proyecto, no solo por eso digo para revertir la economía, hay un problema grave de inseguridad que ya nos salpica a los salteños. ¿Cómo te encontraste el domingo después de este cierre de listas, digamos, ¿no? El sábado de la noche se cerraban y el domingo aparecieron los diarios de toda la Argentina con la oferta electoral. Mira, a mí me parece que hay un plano interesante para analizar que tiene que ver con que vos tenés un oficialismo y una oposición a las que atravesaron problemas bastante similares. El oficialismo tuvo que encarar un proceso de generación de un candidato sin un liderazgo claro, o sea, es la primera vez en la historia y única, creo yo, no va a haber nunca más otra vez en la historia, en la que el presidente del país no ejerce el liderazgo de su fuerza política. Ajá. O sea, tenemos un sistema presidencialista. Es la primera vez que Alberto está pintado. Claro, que el presidente está pintado. Claro, o sea, vos tenés el sistema presidencialista que dice que el que gobierna todo el país es uno solo, es una hiperconcentración del poder en una persona. Entonces, que se dé una situación en la cual haya un gobierno, un oficialismo, en el cual el presidente no haga la conducción política, no ejerce el liderazgo político, es inaudito. Podemos decir que el famoso cuando tiene la lapicera gobierna, en este caso Alberto no tuvo la lapicera, y quedó demostrado en muchas cosas. Por problemas propios y por una coyuntura que también le fue bastante adversa y también, digámoslo, por una sociedad política que le terminó jugando en contra. Entonces, la tormenta perfecta, el peronismo te perdona todo menos la derrota o menos el fracaso. El gobierno de Alberto es un gobierno de fracasos constantes y continuos. Entonces, se dio un caso en el cual hubo que elegir candidatos dentro del oficialismo sin un liderazgo claro. Y en la oposición, fundamentalmente en Juntos por el Cambio, que a mi entender es el gran candidato, digamos, a ganar la elección, se dio algo similar. Tuviste que generar un cierre de listas sin un liderazgo político. Macri, corrido y devaluado. Te iba a decir. También yo creo que tiene que ver con cuestiones inclusive propias. O sea, es muy complejo. La verdad es que el club de los que volvieron en política es un club muy acotado. Porque Macri, al igual que Cristina, con una imagen muy grande de lo negativa, ¿no? No es solo una cuestión de imagen ante la gente. O sea, tenés que pensar que
el cierre de listas es más una cosa que tiene que ver con la política que con la gente. Que con la gente. La gente ¿dónde entra? Cuando hay que votar. Cuando hay que votar. Pero el cierre es una cosa es más de poder, de rosca, sí. de sale lo peor de todos, Sí, de sí. todas las personas. Sí. Entonces, tanto en oficialismo como oposición se dio un fenómeno en el cual no había liderazgos que puedan imponer nada. En el oficialismo tenías la figura de Cristina Kirchner, que era como yo le digo, una líder residual, ¿viste? Cuando el barco, cuando pasa que te deja la estela, ya no está, pero te queda esa estela. Sí. O sea, ejercía un liderazgo más residual del tema, pero tampoco tenía la capacidad propia de imponer algo. Entonces, se dio un cierre sumamente traumático. Interesante, porque lo traumático no necesariamente es malo, interesante, a mí me parece que la figura de Massa es una figura que le da cuanto menos una relativa competitividad al gobierno mucho nacional. Más que lo que iba a ser Guado de Pedro, Guado con Mansur. O sea, mi hijo Marcos tenía más niveles de conocimiento que Guado, y más sumándole a Mansur una lista sin ton ni son. Dos días la lista, no, digamos. Pero iba a ser realmente no solo Scioli, yo creo que Grabois tenía chance de ganarle esa lista, una lista muy floja. Ahora, ¿y por qué pudo Massa despintar a todos? A mí me parece que... despintó inclusive a Scioli. A mí me parece que a las personas las explica siempre su pasado. O sea, Massa es una persona de poder, es una persona de jugar, él no entiende la política desde otro lugar que no sea estar, y creo que su ansia de protagonismo también, a mí me parece que el que gane va a necesitar de consensos y de acuerdos con los que pierdan. Entonces, el que indistintamente de que pierdas, si que seas una elección razonable, te vas a sentar cuanto menos en la mesa de negociación de lo que se viene. Un poco vos lo ves por ese lado. Yo lo veo por ese lado, digamos, me parece que Massa, con esto, él cree, y yo creo que puede ser posible, que quede como el referente del peronismo, el nuevo líder del peronismo. Igual cuando vos decís del peronismo, ¿no? El peronismo hoy tiene muchas variables. Peronista también es Schiaretti, y ganó Yarlora en Córdoba por muy poco a Juez, que a la sazón Juez había sido también en algún momento intendente por el PJ. ¿No? Y entonces uno dice, ¿cuál de todos? ¿No? El kirchnerismo, que tuvo una matriz muy cerrada. Si se quiere, le podemos poner, dentro de lo que es peronismo, nosotros podemos identificar todo aquello que no es Juntos por el Cambio. Por ahí por la negativa lo vamos a poder definir más que por la positiva. O sea, Juntos por el Cambio está claramente hoy definido como un sector que tiene que ver con una visión más claramente centrada en lo que sería una centro, si es por lo de Patricia, una centro más derecha, por ahí Rodríguez Larreta un centro más claro de centro, pero seguramente sin izquierda. O sea, es una visión distinta dentro de lo que es la cuestión productiva y lo que es los esquemas de gobierno. Me parece que son distintos. Entonces, vos tenés en lo nacional claramente un Massa que dice, bueno, señora, acá estoy yo, soy lo mejor que hay. Esto es como cuando vos decís, bueno, sos Central Norte y te toca jugar contra Boca. Bueno, por lo menos pongamos lo mejor que tenemos. Bueno, o sea, ponemos lo mejor que tenemos. Vos inferís que eso es lo que pasó. Nos colgamos el travesaño, capaz que de contragolpe hacemos un gol, ¿viste? Son esas ahora, veces... un hombre muy que tiene digamos, una biografía compleja, la de Massa también, porque en algún momento fue una cosa, después otra, por eso los memes único, que hay en las redes. Sí, ¿no? pero a ver, lo único constante en la política argentina es la contradicción de su dirigencia política. La única constante. Pero entonces parece como que naturalizamos que lo de Massa es normal. No es un problema. El problema que tiene la dirigencia política no es si estuvo, dónde, a quién representó, sino el fracaso que tiene en términos de gobierno. Ajá, correcto. O sea, la dirigencia política argentina fracasó porque la Argentina hoy está destrozada. Ajá. Entonces... pero no llama la atención que justamente ante que esté destrozada aparezca el ministro de Economía. Pero veámoslo en los Estados Unidos. O sea, Donald Trump, Biden, una persona que viene, si bien viene del sector católico, termina con una vice, digamos... y terminó muy lejos del catolicismo. Muy lejos del catolicismo, poniendo a Kamala como vice... O sea, la contradicción no es un problema, lo vemos en Europa, o sea...
donde claramente lo que priman son las alianzas, y alianzas que a veces no tienen mucho que ver una cosa con la otra, pero el problema de la dirigencia política es la ineficiencia. Es la corrupción, es el alejarse constantemente de la ciudadanía, es no generar una expectativa. Hay un analista que a mí me gusta, que es el turco Asís, que dice, hoy por hoy la Argentina, la política no llena un ascensor, y es real, o sea, no convoca a nadie la política en la Argentina. Entonces, vos tenés claramente un menú interesante para elegir, porque vos tenés los únicos que van a paso a discutir el liderazgo político y de paso la presidencia junto por el cambio. Después quedó Milei solo por un lado Milei solo y Massa solo por el otro. Entonces, en Juntos por el Cambio, que es el único que va a disputar la elección, creo que hay dos visiones distintas. Analízame esto, Bullrich y Rodríguez Larreta. Para mí tiene una visión casi frepacista de la política, diciendo acá soy yo y yo tengo purista y con una cosa más de... Eran halcones en su momento. Claro, ¿no? de creer que acá hay una cosa que alcanza con ella sola y que el cambio, mientras menos acuerdo hago, más fuerza voy a tener para llevar adelante un cambio. Macri tenía un poco esa idea también. No sé, a mí me parece que es una visión demasiado marketinera y poco pragmática. ¿No? O sea, yo creo que el fenómeno Bullrich, como presentándose como esta gendarme de la política y como todo esto, me parece que es un arma a doble filo. Yo creo que por otro lado tenés el armado de Rodríguez Larreta, un armado mucho más sólido. La lista en Provincia de Buenos Aires y en la misma ciudad con Lilita Carrió es una lista muy fuerte. Me parece que a lo largo y a lo ancho del país logró cerrar acuerdos muy importantes. Con Morales en Jujuy. Con Sáenz en Salta, me parece que tiene una potencia... Cornejo en Mendoza. Exactamente, en Mendoza creo que tiene una potencia mucho más grande y fundamentalmente tiene algo que yo creo que puede ser determinante de esta elección, que es, tiene una posibilidad de mostrar en una Argentina crispada moderación. O sea, yo creo que... la lista de Rodríguez Larreta. Exactamente. Yo creo que hay una tentación de la política de subirse a la crispación como decir, si todo el mundo está a los gritos, me pongo a gritar yo también. Pero a mí me parece que en términos de elección, a veces la moderación termina siendo un elemento muy altamente valorado, fundamentalmente por los sectores medios. ¿Un poco para salvaguardar la paz social también? Yo creo que no hay forma de que se siga tolerando este nivel de conflicto que estamos viendo en la Argentina. Es muy difícil. Y además esa es la oferta. ¿Y cómo ves el fenómeno Milei? ¿Cómo lo lees vos? Yo creo que no tuvo representante en las provincias. Nosotros hablamos, yo creo que Milei es exactamente eso, es un fenómeno. Hay que ver qué pasa con ese fenómeno. Los fenómenos a veces son efímeros, a veces son un poco más duraderos. Yo, por ahí me equivoco, no creo que Milei tenga tanta potencia electoral, no lo veo disputando un balotaje ni mucho menos. Yo lo veo, digamos, a nivel nacional que va a terminar más cerca del 20% que del 30%. Del 20% son muchos diputados que va a ser importante quizás para la democracia. Me parece que es un fenómeno que va a ser mucho más fuerte en algunos sectores más urbanos y de grandes conglomerados, por ahí en otros, veámoslo, por ejemplo, en términos de lo que es la provincia de Salta. Yo creo que Milei va a poder hacer una muy buena elección en la capital, pero no lo veo, digamos, pudiendo repetir eso en departamentos más alejados, porque es una elección de voto papel, donde hay que tener estructuras, hay que tener dirigencia, hay que tener capacidades para llegar... Para cuidar los votos, además. Y convencer, porque el voto papel es un voto distinto, tiene otra naturaleza, o sea, hay otra forma de encararlo. Yo creo que Milei no va a tener tanta fuerza como se pensó en algún momento. Lo mismo, hablar de 20% es un montón. Igual es un montón. Y te quiero preguntar por Juntos por el Cambio en Salta, ¿cómo ves el armado acá? Y me parece que se dio una lógica. O sea, yo creo que la elección provincial fue tan contundente en términos del apoyo ciudadano al gobernador Gustavo Sáenz, que hizo que todos los referentes nacionales se tengan que sentar, quien más, quien menos, a ver cómo hacer para tener algún nivel de congraciamiento con quien gana tan contundentemente. ¿Qué estarán diciendo todos los que intervinieron el PRO de Salta? A mí me parece que, pero ¿sabes qué? Yo creo que hay una cosa que es interesante.
Yo creo que el factor ordenador de la política local fue una elección, y que se termine la discusión provincial terminó también con las tensiones. O sea, no me puedo seguir peleando si ya terminó el partido, digamos. Ya no tiene sentido esta confrontación. O sea, yo podía confrontar mientras duraba la pelea. Una vez que terminó la pelea y que se acabó, ya está, no tiene sentido seguir confrontando. Y en ese sentido a mí me parece que hay un armado que quedó mucho más sólido, que es el armado de Inés con Beto Castillo y un sector importante también del romerismo ahí adentro que le da un músculo importante, mientras que te queda del otro lado casi en solitario la figura de Miguel Nani, que tiene como fortaleza que viene a ser el último candidato a gobernador. De hecho, si vos salís hoy, todavía lo ves todavía cartelería puesta. En la cartelería puesta. Me parece que esto es como si fuera, si lo ponemos en términos de carrera, tenemos una persona que apuesta más al arranque y a lo que pueda tener, y tenés otro sector que su fuerza territorial, su capacidad de acordar con intendentes, con dirigentes y todo, lo va a poner interesante. Digamos que acá todo queda casi focalizado en esa interna. Es la única disputa, porque me parece que queda claro que el sector de Milei no disputa con nadie. Si bien hay una interna en el Frente de Todos, me parece que la interna del Frente de Todos es una discusión muy, muy acotada. Y después tenés claramente la gran incógnita. Es que lo que va a pasar en Juntos por el Cambio. Federico, como siempre, es un placer escucharte. No, por favor. Muchas gracias. Bueno, ahí tienen ustedes, ¿no?, más o menos el panorama y el análisis de Federico Jane. Vamos a ir viendo en estos días, además, cómo se va a ir estructurando esto de caras al 14 de agosto. Vamos a la pausa. Me dicen que ya está aquí. Vamos a estar con Julio Moreno para hablar también como precandidato a diputado nacional en las filas de Milei. Maxikin, colchones y somiers. Sus placas de espuma de poliuretano y sus estructuras de resortes de acero garantizan durabilidad y confort, porque absorben los movimientos y brindan un descanso pleno sin interrupciones y sin igual. Su moderno proceso productivo avala tu colchón con garantía de fábrica. Maxikin, colchones y somiers, elegidos por la mitad más uno del país. Prestigio y calidad de exportación. Es un producto Sosoli. Parque Industrial de Salta. ¿Sos inquilino? ¿Pagas expensas y no sabes qué estás pagando? ¿Las condiciones de contrato son abusivas? ¿Sos propietario y necesitas herramientas para alquilar sin intermediarios? Acércate a la primera Defensoría de Inquilinos de la ciudad en San Martín y Buenos Aires, de lunes a viernes, de 15 a 17 horas. También atendemos en SIX, nidos y delegaciones municipales. Brindamos asesoramiento jurídico para frenar abusos y se dispondrán conciliaciones gratuitas. Solicita turno o más información en www.municipalidadsalta.gov.ar/inquilinos. Municipalidad de Salta. Betina Romero, Intendenta. Y continuamos con más Alta Política. Yo me había adelantado que va a estar, obviamente, en el próximo bloque Julio Moreno, pero ya lo tenemos al doctor Bernardo Solá, que también es candidato a diputado nacional. Bernardo, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Recién, claro, comentábamos con Jane como consultor de la política cuál era el escenario, y en realidad... Sí, porque son consultores parciales, me parece, porque habló de que en Juntos por el Cambio hay 2 listas, en realidad hay 4 listas dentro de Juntos por el Cambio. Hay 2 listas, hay 4 en total. Hay 4 listas que van a competir en la interna. Una que lleva Liendo, o sea, a ver, hay 2 listas del Gran Bur, claramente, armada por el gobierno provincial. Una Inés Liendo, que lo lleva Castillo en segundo lugar, y a Nani, y quien lleva a la jefa de despacho del gobernador, a Eugenia De Vita. Ese es un armado del Gran Bur, el mismo armado que hicieron en las elecciones
a gobernador, donde Nani hizo como que jugaba a ser candidato a gobernador. Pero ahí no. ya estamos hablando de la interna radical, ¿o no? Pues Nani, presidente de la Unión Cívica Radical. Sí, con un mandato vencido, autoprorrogado hasta noviembre. Pero la verdad que no me interesa eso. Está bien. A lo que voy yo es que lo que sí me interesa es que dentro del espacio Juntos por el Cambio hay un armado del gobierno provincial. Ajá. ¿Y las otras listas cuáles son? Vos encabezás una. Una que se llama Cambio Radical y hay otra que es del Partido Renovador. Pero no es que es el Partido Renovador que lleva una lista y el Partido Radical por fuera. Son 4 listas que compiten dentro de Juntos por el Cambio. Ahí está. Es decir, está bien aclararlo. Es decir, que tanto Nani, nosotros, Liendo y Pino Rocha... Pino Rocha es parte de... Es parte del armado de Juntos por el Cambio. Bueno. Lo que pasa es que quisieron invisibilizarnos a nosotros. Y es más, la primera reserva de lista y la primera lista aprobada por la Junta fue la nuestra. Cambio Radical se llama. Y fue la primera que fue aprobada. Contanos, Bernardo, porque mira qué bueno que puedas aclarar, además, porque a veces previo al cierre siempre hay confusiones respecto de lo que puede haber. Yo creo que en algunas cosas hay confusión y en otras mala fe. ¿Y por qué digo mala fe? Porque fue la primera aprobada. No podían no saberlo. Pero la Junta Electoral no comunicó. Y nosotros no tenemos ningún miembro dentro de esa Junta Electoral. ¿Y por qué digo invisibilizar? Claro, porque hay 2 estructuras grandes y nosotros como estructura grande del radicalismo, porque todo el radicalismo está con nosotros. Y ahí es donde se equivocan el armado, pensando que quien apoyan al presidente tiene el Partido Radical por detrás. Esto es parte, Bernardo, esto tiene que ver un poco con la historia de cómo se formó Juntos por el Cambio, donde el radicalismo es una pata importante. Los fundadores de Juntos por el Cambio... Más Lilita, que es de la Unión Cívica. Es la Unión Cívica Radical, el PRO, la Coalición Cívica. Pero acá en Salta ahora está el PRO, la Unión Cívica Radical, el Frente Amplio, el Frente no sé cuánto, la Unión no sé cuánto, son como 7 u 8 Todos los partidos que... Todos los partidos que acompañaron a Gustavo Sainz en las elecciones provinciales se unieron ahora Juntos por el Cambio. Igual no hay que olvidarse, Bernardo, que en el 2015 y el 2017, en el origen del armado, el doctor Sainz participó, digamos, cuando fue intendente, dentro de Cambiemos. Con lo cual, no estoy haciendo una crítica al gobernador. El gobernador hace su juego político y me parece perfecto. A lo que voy yo. Pero recordás eso fue así. Es más, ustedes se llaman, nosotros somos profundadores. Yo siempre te escuché decir a vos. Línea fundadora. Línea fundadora. A lo que voy yo es que en ese esquema, tanto Nani como Liendo siempre han criticado. Es más, Liendo no participó en las elecciones provinciales porque dijo que no quería saber absolutamente nada con el saincismo. Y Nani decía, a mí me quieren pegar con el Sainz y no tengo absolutamente nada que ver con Sainz. Y su compañera de fórmula era secretaria privada. Entonces mi papá decía, nunca hagas los deberes en la cocina porque te quedan las manchas de grasa, los dedos en el cuaderno. ¿Cómo va a ser tu prédica? Mayor prueba que hay un contubernio con el gobierno provincial está a la vista y la gente eso se va a ver reflejado en el voto y sobre todo el voto independiente. El voto del PRO, hay mucha gente del PRO muy enojada, gente muy valiosa que ha quedado afuera de este armado político. ¿Vos dentro de este armado estás con Patricio o con Rodríguez Larreta? Nosotros todavía no tenemos la adhesión de ninguna de las 2 candidaturas, que tenemos tiempo hasta el sábado, a ver si... Tienen toda esta semana para ver con qué adhesión tienen. El día o viernes o sábado, que hasta el día en que se aprueban los votos. Ese día ya uno tiene que tener la Pero adhesión. ustedes, Bernardo, digo como sector. La mayoría mucha gente quiere ir con Patricia Bullrich, porque nosotros también convengamos que teníamos nuestro candidato a presidente, que era Morales. Bueno, que a la sazón es el vicepresidente. Bueno, pero él dijo, no vamos a hacer fulgón de cola de nadie, vamos a ser candidato a presidente. Y ahora resulta... Entonces... Y esto lo quiero enganchar porque la gente se enoja con los políticos, porque le mienten. A ver, los romanos, vos sabés, decían, hay que gobernar no robando, no mintiendo y no gobernando en contra de los pobres. Y Sarmiento decía, cuando la gente capaz y honesta no se involucra en política, el poder queda en manos de los pillos. ¿Qué está pasando? Estamos en manos de los pillos que roban, que no son honestos y mienten. Entonces la gente, ¿cómo no va a estar enojada con los políticos? Y en realidad se enoja con la política cuando la política es la más noble de las actividades. Es la única que nos permite poder llegar a cambiar
que la gente mejore su calidad de vida. Lo que somos malos somos los políticos. Es lógico que hoy estén enojados, porque todos vemos inclusive vemos que... Massa dijo, voy a barrer con los ñoquis de la Cámpora, y está de la mano de Cristina, la fundadora y madre de la Cámpora. Sí, sí. Entonces, ¿cómo la gente no va a estar enojada? Esas contradicciones son muy, muy fuertes, y es lo que yo le preguntaba a Jane recién. Me llama la atención que Massa haya elegido ser él el candidato cuando tenemos una inflación del 100%, entre otras cosas, ¿no? Cosa que sería un absurdo político en cualquier parte del mundo, que un ministro de Economía que tiene un 140% de inflación interanual, un dólar explotado, una desocupación infernal, pueda ganar una elección. En Argentina puede pasar cualquier cosa. Jana decía que era para elegirse en el jefe mañana de la oposición, digamos, como jefe del peronismo. Sí, pero bueno, y ahí está. ¿Por qué yo hago esto para hacer otra cosa? Es como el Tero, ¿no? Que acá en un lado y pone el huevo en otro lado. Decís, bueno, soy candidato para posicionarme como jefe de la oposición. Pero no. Pero no soy candidato para querer ser presidente. Bernardo, tu decisión en esta elección, bueno, de participar, siempre fuiste un tipo con mucha vocación política, has sido diputado en su momento. No, y en la última elección, en el 2021, fui el candidato radical más votado como candidato a senador en la capital, cerca de 19.000 votos. Sí. Y yo quiero decirte que en la lista a mí me acompaña Josefina García, que es concejal de Metán, una gran concejal, que no quiso renovar su banca, porque ya estábamos en este armado, y dijo, yo estoy en contra de las reelecciones, así que yo te voy a acompañar. Después nos acompaña Humberto Vázquez, que es el apoderado del partido, y Carmen más Rosa, conocido por Ulúa, y Carmen Rosa, que es abogada, directora de la escuela y secretaria de la OTR, de la Organización de Trabajadores Radicales. Y al Parla Sur, el ingeniero agrónomo Renán Castellano. Claro. Es una lista que si uno... Pero es muy radical la lista, ¿no? Bien. Pero muy buena. Pero digo, con un sello muy republicano, democrático, y con un perfil que la gente está buscando, que no sabe que cuando nos vote a nosotros sabe a quién va a votar. Me gusta que el radicalismo todavía, digamos, tiene esa impronta. Vos lo estás reflejando. Yo pongo mucho énfasis cuando hablo del radicalismo, porque no me gusta verlo al partido con cadenas y candados. De hecho, el día de hoy lo abrimos después de no sé cuánto tiempo que estaba cerrado. Y empezó a estar abierto, y empezamos a militar, y empezamos a armar y a trabajar en estas elecciones desde el comité de la calle Mitre. Decime de nuevo el nombre de la lista. Cambio Radical. Cambio Radical. Dentro de Juntos por el Cambio. Y van a saber de acá a pocos días qué adhesión a presidente tenemos. Si a Patricia o a Horacio Rodríguez. O vamos solo. Bernardo, mucha suerte entonces. No, a vos, Andrés, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa muy cortita. Está Julio Moreno, vamos a hablar también con este otro sector tan importante que es el de Javier Milei en Salta. Maxikin, colchones y somiers. Sus placas de espuma de poliuretano y sus estructuras de resortes de acero garantizan durabilidad y confort, porque absorben los movimientos y brindan un descanso pleno sin interrupciones y sin igual. Su moderno proceso productivo avala tu colchón con garantía de fábrica. Maxikin, colchones y somiers, elegidos por la mitad más uno del país. Prestigio y calidad de exportación. Es un producto Sosoli. Parque Industrial de Salta. Y continuamos con más Salta Política, y como habíamos anunciado está Julio Moreno. Yo digo contador, doctor Julio Moreno y amigo. Julio, muy buenas noches. Un gusto de estar contigo en tu programa y por supuesto con toda tu teleaudiencia. Además vos sos columnista económico, pero hoy en calidad de precandidato a diputado nacional. Exactamente. ¿No? Bueno, tuve el honor, podríamos decirle, de que Alfredo Olmedo y Carlos Zapata me convoquen a ser candidato en segundo término. Así que estoy contentísimo
con Ahora Patria, obviamente. Quiero aclarar que estuvo la semana pasada acá Emilia Orozco, que todavía no se sabía que iba a ser candidata, así que por eso lo invitamos además hoy a Julio Moreno. Sí, no, Emilia es una candidata que tiene mucho futuro y eso te da la pauta de que dentro de nuestro partido hay alternancia, le damos la oportunidad a la gente joven y eso es importante porque lamentablemente estamos viendo en esta política salteña es que siempre son los mismos, las mismas caras y todos quieren tener protagonismo y la gente también ya está cansada de ese protagonismo exacerbado que quieren tener siempre los mismos. Así que a través de, por supuesto, de Ahora Patria y a través del partido de Javier Milei, vamos a hacer una campaña, vamos a hacer, incluso te digo más, vamos a hacer los candidatos mejor votados ahora en las PASO, para que tengas una idea de cuál es la impronta y el trabajo que nosotros estamos haciendo y por supuesto haciendo conocer cuáles son todas las propuestas. Julio, una pregunta que estuvo en muchos que tenemos programas periodísticos y que nos llamó la atención. Siempre pensamos que iba a ser Alfredo Olmedo el candidato en primer término a diputado nacional. ¿Qué es lo que pasó allí? No pasó nada. Alfredo Olmedo le da la oportunidad a la gente nueva. Así lo mismo hizo, porque Alfredo Olmedo fue diputado nacional, después le dio la oportunidad a través de Ahora Patria a Carlos Zapata, que es ahora actual diputado nacional. Sí. Y bueno, y ahora, por supuesto, Alfredo Olmedo resigna quizás su candidatura nuevamente para ser candidato a parlamentario del Parla Sur. Del Parla Sur, quedó así. Exactamente. Tenemos, digamos, frente a una oferta electoral, un Javier Milei que parece como un disruptor de la política, ¿no? Y donde, bueno, hay una gran expectativa. ¿Cómo? No es tan así como disruptor. Yo te diría... No, digo disruptor porque se anima muchas veces a decir algo. Es algo nuevo, es una oportunidad que se le da a un nuevo sector político y esto un poco viene a colación de que en los últimos años las alianzas o los partidos políticos que estuvieron gobernando fracasaron y bueno, hoy tenemos las cifras que tenemos, pobreza, desocupación, inflación, etcétera. Así que creo que es importante que la gente tome conciencia de cuáles son las propuestas que nosotros estamos haciendo y en función de eso hacerlo. No son nada descabelladas, son propuestas que se valora la iniciativa privada, la libertad de trabajo. Ahí hay mucha gente escuchando y yo creo que es importante porque muchos votantes de Milei acá en Salta, cuando hablas de esas ideas, el salteño quiere saber, digamos, en qué le puede hoy redundar, digamos, diputados nacionales que acompañen a Javier Milei. Los diputados nacionales que vamos a acompañarlo a Milei, vamos obviamente a mejorar, primero desde la economía, tratar de mejorar la economía, y también te digo que los procesos económicos no son de un día para otro como se están hablando como políticas de shock. Claro. Acá hay que implementarlas con una férrea decisión política y un acompañamiento político, que eso eventualmente se tendrá que hacer también con alianzas con otros partidos para tener políticas de Estado claras, pero también es decir, señores, en economía no es de un día para otro. Acá estamos hablando de 6 meses a 2 años la implementación de las nuevas políticas que se están haciendo. Entonces, no creamos que al otro día que se gane vamos a hacer obviamente cosas interesantes como una reforma laboral amigable, vamos a incentivar, por supuesto, a las pequeñas empresas, a los pequeños emprendedores, vamos a hablar de una reforma impositiva. Cosas fundamentales que hace años que se elementales que la venimos hablando y nadie las hace. Obviamente, gobiernos populistas que ya han sido y ya están y han fracasado, que estamos fracasando y lo estamos padeciendo al fracaso de estos gobiernos populistas, lamentablemente han pretendido de alguna manera, pero claro, les interesó más seguir en esta vorágine de subsidios, en esta vorágine de temas populistas, pero sacrificando el desarrollo y el crecimiento de Argentina. Y hoy estamos, sin ir más lejos, pidiéndole por favor al Fondo Monetario que nos preste plata, cuando en el 2019, Andrés, en el 2019 el enemigo número 1 era el Fondo Monetario Internacional. Hoy, irónicamente, el Fondo Monetario nos va a salvar, y realmente nos va a salvar, que esa fue un poco la estrategia que hizo el gobierno, poniéndolo al ministro de Economía candidato a presidente. Ahí te quiero preguntar y aprovecho que sos economista. ¿Él especula Massa con esto? Es decir, él dice, soy candidato
a presidente y entonces ahora voy detrás del salvataje del fondo para llegar a agosto, para mostrar que él es gestor. ¿Cómo lo Bueno, ves? no, el tema es así. Las autoridades del Fondo Monetario le han dicho, yo no puedo negociar con una persona que termina su mandato en 4 meses. Lo que yo necesito es que venga una persona que sea candidato a presidente para poder negociar. ¿Por qué? Porque las políticas mías son políticas a largo plazo. No nos olvidemos que el fondo está pagando lo que nosotros no podemos pagar y a su vez nos va a financiar por 10 años. O sea, toda la plata que nos está dando ahora la vamos a pagar en el año 2033 en adelante. O sea, para que tengamos una idea de que algunos retractores dicen que el fondo, que las políticas del fondo y demás. No, señores, el fondo en este momento, y fíjate cómo cambia la estructura del gobierno que en el 19 era el peor enemigo del fondo. Ahora, por favor, fondo, por ejemplo, que no hay dónde conseguir dinero, nadie nos presta plata. No nos prestan plata, bueno, como siempre vos has dicho, no hay confianza en Argentina. Obviamente. Para que la economía se recupere. Bueno, la idea es que el nuevo gobierno, obviamente Javier Milei, vamos a hacer alianzas y vamos a ver de replantear un proceso de reactivación y de crecimiento de la economía. Sin ir más lejos, dice, bueno, hay que traer inversiones. Bueno, acá la cantidad de dólares que tienen los argentinos en los colchones, o en el exterior es más o menos el equivalente al PBI, o sea, a la producción anual de Argentina. Entonces, si no podemos conquistar... Estamos hablando de más de 300.000 millones de dólares. Hasta 400.000 millones de dólares. De ahorros argentinos que están guardados. De argentinos solamente. Entonces, si empezamos a hablar, decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para tentarlo? Seguridad jurídica, estabilidad, reglas de juego claras. ¿Por qué no ha habido nada de eso? Y uno dice, a ver, este gobierno que tanto se le ha pedido, ¿por qué no fueron capaces de generar ninguna regla clara? ¿O es que el sistema está tan...? No, ya viene con un atraso muy fuerte. Este gobierno, sabemos, no va a ser tanta historia, vamos a los últimos años, se nos ha quitado el crédito, nadie nos presta plata. Los préstamos que obtuvieron son préstamos muy fuertes, de muchos intereses, o sea, eso te da la pauta de que no hemos arreglado. Los acuerdos que se están haciendo, bueno, se acaba de hacer un acuerdo con la Comunidad Europea. Con el Club de París. Con el Club de París. O sea, se van acomodando, digamos, las cargas. Pero acá también tenemos una deuda interna muy fuerte. Las famosas LELIQ. Las LELIQ, que estamos hablando de casi 17.000 billones de pesos que están generando un interés entre un 90 y un 95. Eso también es una bola de nieve que en algún momento hay que decir basta, porque el miedo que se tiene es que toda esa cantidad de dinero se vuelque a comprar dólares. Corrida bancaria, hiperinflación, procesos muy fuertes de desestabilización, y ya lo vimos en el gobierno de Alfonsín, en otros gobiernos. De acá falta muy poquito para el 14, digamos. Estamos hablando de las PASO. ¿Cuál es el termómetro? Bueno, nosotros vamos a ser los candidatos más votados en las PASO. En estas PASO vamos a ser el candidato más votado. ¿Estás hablando de Salta? Te estoy hablando de Salta. Estoy hablando de Salta, todavía no conozco cifras nacionales, pero sí te puedo asegurar y garantizar... La fórmula Emilia Orozco, Julio Moreno. Esa fórmula va a ganar, te lo garantizo, vamos a ser la fórmula más votada. Obviamente las internas que pueden haber en los otros frentes realmente nos preocupa porque no hay un liderazgo fuerte, no hay ideologías tampoco, no hay forma de decir, bueno, yo pienso tal cosa y tal otra. Nosotros tenemos una ideología y la seguimos manteniendo y la vamos a seguir manteniendo. La iniciativa privada, darle la posibilidad a los pequeños productores, a los emprendedores, problemas de educación, que eso es otro de los temas gravísimos que tenemos. Vamos a darle la posibilidad de tener menos impuestos. ¿Vos crees que es factible eso que decía Javier, de que los padres puedan tener, digamos, estamos hablando de la escuela primaria o secundaria, un bono como para que puedan elegir a dónde ir? Son ideas que se están manejando. No te olvides que sí, puede ser una idea interesante, pero todas estas ideas se tienen que plasmar a través de leyes. Por eso hablo de que a través del Congreso se tienen que plasmar todas estas historias. Javier dijo también en una postura obviamente netamente extremista, dice, bueno, pero si el Congreso no me apoya, yo voy a hacer una consulta popular. Obviamente. Como para sentir que lo que por la lo menos sociedad quiere. su política, pero también
hace falta que se explique bien. Hoy estamos viendo que la prensa, muchos sectores de la prensa están hablando temas que sí se van a implementar y que es el terror de todos los ciudadanos, como temas, bueno, obviamente que no vienen al caso, pero te quiero decir que la prensa, que no es una muchas prensa, veces no acompaña. Y vuelvo a tranquilizarte y tranquilizar a toda la población que todas las medidas, 6 meses a 2 años como mínimo, para empezar. Ahora, medidas de urgente con políticas, los impuestos, retenciones, sacar las retenciones a las exportaciones, tratar de lograr un dólar único, sacar las retenciones a las importaciones. Son todas cosas que sí van a hacerse y se van a hacer. O sea, y vamos de a buscar confianza. un país normal, un solo dólar. O sea, lo mínimo que se puede hacer es darle confianza a la gente, hacer políticas para empezar un proceso de desarrollo, de crecimiento y de confianza al país. Yo te confieso, Julio, que si hay alguien que me parece que fue una de las mejores decisiones que tomó Javier Milei es haber elegido a Victoria Villarruel como candidata a vicepresidente. Realmente una mujer admirable, ¿no? Y que viene haciendo un trabajo desde muchos años. Así que hay mucha expectativa de muchos sectores en la elección que ha hecho. Es gente nueva, gente que ella. no está comprometida con la clase política, que ya sabemos. La famosa casta de la que habla Javier. Llámale casta o llámale lo que quieras, pero sí ver si hay que hacer un ajuste porque en la quiero política. preguntarte la última pregunta. ¿A qué le atribuís que tantos jóvenes, ¿no?, estén acompañando el proyecto de Javier Milei? Bueno, obviamente los jóvenes tienen otra lectura. Ellos están mirando para su futuro. Hoy los gobiernos, y vuelvo a repetirte, ya han fracasado. En estos últimos 20 años, las alianzas que se han hecho ahora, los gobiernos que están en este momento, ya fracasaron, señor. Entonces, ¿qué es lo que buscan los jóvenes? Un país con crecimiento, con desarrollo, y eso es lo que le está proponiendo Javier David. Se nos están yendo jóvenes cuando en definitiva nuestros jóvenes nos tienen que ayudar a forjar un futuro. Es un país tremendamente rico. A no irse, a que todavía hay una expectativa. La idea acá es que hay una esperanza, estamos vendiendo, o por lo menos pretendemos que darle una perspectiva al país a través de una dirigencia nueva, una dirigencia joven, una dirigencia con otras ideas. Y bueno, esa es la posibilidad. Fracasaron, señores, bueno, háganse a un costado, que venimos nosotros con otra impronta, con otras posibilidades, y venimos, yo personalmente vengo de la actividad privada, somos personas que caminamos y conocemos el país y vemos que realmente hace falta darle otro cambio, digamos, un volantazo, para darte una idea, a la política en todos los aspectos. Julio, bueno, muchísima suerte en esta etapa, a vos, a Emilia, obviamente a Alfredo Olmedo. Es bueno cuando se amplían los ámbitos de debate y la gente puede opinar, enriquece la vida democrática. La grandeza de Alfredo Olmedo es que le está dando la oportunidad a jóvenes, y él sacrifica, porque él va a ser parlamentario del Parla Sur. Así que yo te agradezco, Andrés, la invitación, y bueno, vayan pensando, no se olviden. Muchas gracias, Julio, por invitarme. Visita. Vamos terminando. Hoy decíamos al comenzar, bueno, que es obviamente los prolegómenos de una oferta electoral que vamos a tener que definir nada más y nada menos que el presidente de la Nación y a los diputados nacionales, en algunos casos senadores, que van a ser aquellos que van a tener la gran decisión, además en este tiempo casi de bisagra que tiene la Argentina, para hacer las cosas que hay que hacer para que realmente las cosas puedan mejorar, para que tus hijos, mis hijos, nuestros nietos puedan quedarse en la Argentina. Quiero mandar un saludo muy grande a nuestro productor que no ha venido, Marcelo Nieva Contreras, porque fue papá, así que desde aquí le mandamos un gran abrazo a Florencia, su mujer, y a Ignacio, su hijito, así que sea con muchas bendiciones. La verdad que Marcelo, muchos años acompañándonos aquí en Alta Política. Y por otro lado, bueno, el Día del Perpetuo Socorro, así que una fecha muy cara al sentimiento de muchísimos salteños. Qué buen momento para pedirle entonces a la Virgen del Perpetuo Socorro, también por Salta, por Argentina, por los dirigentes. Buen momento para pedirle a ella, nuestra madre, en este caso, bajo la advocación del Perpetuo Socorro, para
que pueda iluminar también los corazones de aquellos que tienen que tomar decisiones. Y como siempre lo hacemos aquí, decimos a Dios rogando, con el mazo dando, y privilegiando siempre la cultura de la vida sobre la cultura de la muerte. La idea de educar en valores contra este germen malicioso que es la ideología de género que tanto daño nos hace. Así que buena semana, nos volvemos a ver, si Dios quiere, el martes próximo aquí en Alta Política.